hoy en el programa La crisis no es una opción. Vamos a tomar un café con Gerardo Pérez, que es el presidente de la patronal de concesionarios de España, Faconauto. Y te tengo que decir, Gerardo, que nos hace especial ilusión, porque como sabes, estamos muy involucrados con el sector de la automoción. Estuvimos en la maravillosa feria que montasteis justo antes de que se decretara el estado de alarma. Había muchísima gente en IFEMA. Fue fantástico, enhorabuena por la organización y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo están viviendo, cómo notas que están viviendo los concesionarios? Yo noté mucha tensión pre-COVID. Antes, en la propia feria, yo notaba a los empresarios de los concesionarios muy nerviosos. No sé cómo lo estáis viviendo. Nosotros veníamos de una situación ya de por sí complicada. ¿Por qué? Porque arrastrábamos unos meses de caída de mercado, que a nosotros considerábamos injustificada. ¿Injustificada por qué? Porque en este país se había instalado un poco, como sabéis, ese debate un poco artificial del diésel, de la gasolina, de los motores de combustión, y que nosotros considerábamos totalmente injusta. ¿Y totalmente injusta por qué? Porque la fabricación española, gasolina y diésel, es una fabricación muy eficiente, y porque además esa transición que tenemos que hacer a las cero emisiones o a las muy bajas emisiones también tiene que tener su comportamiento ordenado y además también decíamos justo. ¿Justo por qué? Porque se está abocando al consumidor a unas compras de unos vehículos cero emisiones que hoy por hoy están fuera de su alcance. Con lo cual, como pudisteis comprobar en nuestro congreso, había cierta desazón entre los concesionarios porque se nos estaban escapando ventas que a lo mejor en condiciones normales no hubiera sido así. La situación del COVID ha sido tremenda. Es decir, hemos cerrado 5.200 instalaciones a lo largo y ancho de España y 161.500 personas han ido a su casa, como sabéis, en unos ERTE de fuerza mayor, aunque posteriormente en negociaciones con el Ministerio de Fomento dejamos que 10.000 personas quedaran trabajando en nuestras instalaciones para servicio de emergencia. Con lo cual la situación ha sido tremendamente dura. Pero yo creo que esta situación ha hecho que se vea realmente la fuerza de una patronal que no hemos puesto en marcha, que hemos asesorado en este tema de los ERTE de fuerza mayor, que hemos conseguido que se consideren de fuerza mayor, que no estaba tan claro, y que luego, y esto sí es un trabajo que venía de atrás, hemos conseguido este plan de impulso, un plan con 3.750 millones de euros, muy enfocado a lo que necesitamos, pero muy enfocado porque lo hemos trabajado con el Ministerio y veníamos de largo, con lo cual nuestra receta al concesionario ha sido mantener la calma en primer lugar, que no cundiera el pánico, porque es demasiado empleo. Créanme que cuando surgió este tema pensamos en las personas realmente, pensamos en todos y cada uno de esos 161.500 personas que trabajan en nuestro sector, que disfrutan nuestro sector. Y luego mantener el empleo, y mantener el empleo para nosotros es fundamental, un plan de estas características que pone en valor el automóvil, que pone en valor el papel del concesionario y que pensamos que debe dar buenas noticias en los próximos meses y sirva de efecto arrastre para el resto de sectores. Nosotros hemos trabajado para concesionarios y talleres desde la anterior crisis y preocupados como vosotros por los empleos e incluso por el medio ambiente, hemos vivido con mucha indignación esa demonización tremenda del diésel y de la gasolina. Esa demonización que lo que parece que está haciendo es que, como no quiero seguir comprando coches gasolina y diésel, me quedo con el que tengo, que es un coche viejo que consume muchísimo más y que contamina muchísimo más. O sea, se está como dando mal el mensaje. A mí me parece que es muy buena la transición de los coches de combustión clásicos al eléctrico, pero a día de hoy el coche eléctrico no solamente no es accesible para todo el mundo, sino que además por el número de kilómetros que hacen, etcétera, parece que ni siquiera es una alternativa suficiente para muchísimas personas, ¿no? Pero hay tres problemas. El primero, la accesibilidad. El 19% de las familias tienen una renta suficiente para poder comprar un coche eléctrico. En segundo lugar, la autonomía. Son vehículos de una autonomía más limitada, aunque ya hay vehículos eléctricos de 400, 450 kilómetros. Y luego la recarga. La recarga todavía es lenta y los puntos de recarga en España estamos muy por detrás del resto de países europeos, con lo cual es un producto limitado a una serie de familias. Por eso nosotros hablamos de transición justa. Necesitamos que la movilidad, que es un derecho de todos los ciudadanos, no se pueda ver restringido a una serie de rentas.
pero luego además que el foco del problema en España, siempre hemos venido peleando desde Faconauto, que el foco está en el parque antiguo. 12,7 años de antigüedad es absolutamente inasumible para nuestro medio ambiente, con lo cual hay que actuar en los dos ejes. Primero, renovación del parque, eliminación de vehículos muy antiguos. ¿Eso lo trata el programa? Lo trata. ¿Cómo? Además con incentivo acelerado, si tu renta es menor de 1.500 euros y el coche tiene más de 20 años, con lo cual pensamos que es un programa muy adecuado. Segundo, ¿trata también el impulso de la movilidad eléctrica? Lo trata. ¿Cómo? Con un impulso súper acelerado, porque estamos hablando de que hasta 5.000 euros puede tener un cliente, con lo cual pensamos que es un buen programa. Ahora estamos con la implementación, porque siempre con el gobierno, con las diferentes instituciones, todo va demasiado lento y ahora necesitamos velocidad. Velocidad es fundamental. Ya te digo, yo creo que este debe ser un gran programa, que al final dicen, es un programa de ayudas, ¿no? A mí es que la palabra ayuda no me gusta, es un programa de incentivo, pero cuidado, de incentivo al consumidor, no de incentivo al concesionario. El concesionario no gana nada, el concesionario venderá más. Es incentivo, una reducción de impuestos, un vehículo que está grabado impositivamente de una manera muy alta, que consigue una reducción de impuestos por medio de un abono que le hace el Estado, con lo cual pensamos que es un programa redondo y además estamos totalmente involucrados en que el programa sea un éxito. Y la verdad que es un programa porque os damos de verdad la enhorabuena, porque hemos visto, os hemos seguido y estoy absolutamente seguro, y lo estamos en el despacho, de que si no hubiera sido por la fuerza que habéis puesto desde Faconauto, no se habría conseguido. Es decir, estamos en una crisis sanitaria en la que no se estaba mirando al sector de la automoción, y cuando se pensaba en la economía se pensaba en el turismo, en la hostelería y en sectores que son muy importantes, pero que no dejan muy atrás al sector de la automoción, que mueve, corrígeme si me equivoco, 300.000 puestos de trabajo directos, cerca de 2 millones auxiliares. Es una barbaridad. Movemos 500.000 directos, mira, porque todo el mundo entienda un poco cómo se distribuye el empleo. Son 220.000 en la fabricación de componentes de automóvil, los componentes que luego se insertan en la fábrica. 161.500 represento yo, y además eso me gusta decirlo, yo no represento a 2.250 empresarios, yo represento a 161.500 trabajadores que trabajan con nosotros. Y luego 60.000 en la fábrica. Siempre se ha hablado de las fábricas de automóviles. Bueno, la fábrica es quien menos empleo genera, realmente generamos mucho más empleo, componentes y concesionarios. Pero luego lo que tú dices, importante, 2 millones de indirectos. El 9% de la población española trabaja directa o indirectamente relacionada con el automóvil, con lo cual, aunque es verdad, ayer me decía Ana Rosa Quintana, que estuvo en el programa de Telecinco, oye, qué raro encontrar a alguien que hable bien del gobierno. Sí, pero nosotros previamente hemos zarandeado al gobierno y le hemos dicho, oiga, tiene que poner medidas en este sector al cual usted encerró en su casa, es decir, por una o por otra cuestión. Yo no voy a entrar en esos temas, pero cerramos 5.200 instalaciones por indicación del gobierno, con lo cual hemos exigido, y se lo dije al presidente del gobierno el otro día, hemos exigido un plan para poder reactivar el sector. Una vez que ese plan está encima de la mesa, lo único que podemos hacer es agradecer al gobierno, pero cuidado, también eso tiene que quedar muy claro. Los 3.750 millones son dinero de todos nosotros, son fondos públicos. No hay que dar gracias al gobierno. El gobierno ha tenido a bien el que el automóvil tenga un programa de incentivo y de ayuda, pero tenemos que ser muy respetuosos con ese dinero, porque es dinero de todos y tenemos que revertirlo a la sociedad. ¿Y cómo? Bueno, pues ayer hicimos el estudio de lo que puede suponer 180.000 coches a más y 1.000 millones. Solo el programa de incentivo que va a tener de matriculación, que son 450 de los 3.750, hay 450 que es un programa de incentivo, eso va a repercutir 1.000 millones en impuestos por esos 180.000 coches que se van a vender, con lo cual nosotros estamos tranquilos que el incentivo que se va a poner en la renovación del parque se va a multiplicar por 2,2 en impuestos. Fíjate, al final son muchos los mandatarios que están hablando de la importancia de crear planes que supongan un estímulo fiscal. A nadie se le escapa que es el consumo y la inversión lo que va a mover el que efectivamente la economía se rehaga y se reacelere, y nunca mejor dicho, no hablando de coches. Y un sector que mueve tantísimo es un sector que, como habéis hecho vosotros con el gobierno, hay que zarandear. Es decir, hay que concienciar a la gente de que su coche diésel o gasolina, el que se vayan a comprar ahora, no se va a quedar obsoleto en muy poco tiempo. Probablemente se quede más obsoleto, y no quiero hablar mal de los eléctricos, un coche eléctrico que compre ahora, que ojalá los compren y qué bien, pero no se va a quedar, no se va a quedar menos obsoleto el eléctrico que se compre ahora que el diésel o gasolina que se compre ahora. Hombre, lo que pasa es que en este país somos de blanco o negro.
Si llega el eléctrico, todos tenemos que ir al eléctrico. No, es una opción más. ¿Una opción razonable? Totalmente razonable. ¿Una opción económica? Todavía no. ¿Una opción medioambientalmente muy responsable? Por supuesto que sí, una opción más. Al final se trata de una opción más. Yo lo comparo mucho con el Congreso. Antes había 2 partidos, ahora hay 17. ¿Es mejor, es peor? Pues yo sabría defenderte durante una hora que es peor y durante una hora que es mejor. Con lo cual, aquí pasa exactamente igual. Nosotros que somos abogados lo podemos defenderte también durante horas, cualquiera de los opciones. Te digo, pues es una opción más que el ciudadano tiene a su alcance. Me parece perfecto. Lo que no podemos demonizar el resto, sobre todo cuando hay tanto empleo en juego y sobre todo cuando las administraciones públicas no han hecho todavía lo suficiente, que para empezar es infraestructura de recarga. No tenemos infraestructura de recarga en este país, con lo cual tener esta moratoria, entre comillas, de incentivo al vehículo térmico es muy importante. Y ahí tengo que agradecer a Teresa Rivera que ha mirado hacia otro lado, es decir, Transición Ecológica ha pensado que realmente ahora mismo había que dar un paso adelante, lo ha dado, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Revisar la fiscalidad, y ahí es donde vosotros, donde los despachos como vosotros vais a tener un papel determinante. ¿Por qué? Porque vamos a revisar la fiscalidad. El automóvil tiene una gran barrera de entrada, que es la compra del coche. Ahí están todos los impuestos. Y luego durante el uso no hay tanto, por eso el cliente mantiene el coche 20 años. Ahora nosotros ¿qué estamos haciendo? Pero no nosotros con la ayuda de despachos como el vuestro, que sois los especialistas. Revisar esa fiscalidad, porque tenemos que eliminar la barrera de entrada de la compra y que fiscalizar que la antigüedad no llegue a unos determinados años, es decir, fiscalizar el uso. Absolutamente. Oye, cuando el coche tenga 1 año pagará menos impuestos y cuando tenga 10 pagará más, para intentar que el cliente tenga esa opción de cambiar el coche y le sea rentable, con lo cual en esa revisión de fiscalidad vamos a necesitar asesoramiento de despachos como el vuestro, que sois fundamentales, porque además nosotros somos una patronal que defendemos los intereses, pero luego nos asesoramos con especialistas como vosotros, que sois los que nos tenéis que dar las claves para esa fiscalidad que está encima de la mesa, que el plan además habla ya de la revisión de la fiscalidad y que empezaremos a trabajar en los próximos días. Fiscalidad y corrígeme si me equivoco, muchas veces ayudar también a los concesionarios a reestructurar Fundamental, es decir, el concesionario nos hemos convertido de empresas familiares pequeñas. Hace 25 años un concesionario vendía 300 coches y tenía 15 empleados. Hoy un concesionario y medio español vende 1.500, 1.600 coches y tiene 100 empleados. Pero es que hay muchos grupos que ya tenemos bastante más de 100 empleados y que tenemos muchas instalaciones y muchas marcas. Con lo cual hoy el asesoramiento de empresas como la vuestra en las redes de concesionarios es clave. Porque nosotros, por supuesto, como en todas las compañías, no sabemos de todo y cada día nos dejamos asesorar más por compañías como la vuestra, que soy en estos momentos que la reestructuración de sociedades, por ejemplo, la alianza entre sociedades, hay un camino que tenemos que recorrer, que es la fusión de concesionarios para ser más grandes, porque el volumen es determinante, y lo mismo que Peugeot antes era Peugeot y hoy es Peugeot, Opel, Fiat, etcétera, ADS, y Renault es Renault, Nissan, Mitsubishi. Los concesionarios tenemos que promocionar la alianza para ser más grandes, más fuertes y más resistentes, y eso lo tenemos que hacer con despachos como el vuestro, que fusionan empresas donde todo el mundo está cómodo y que al final nos hacen más resistentes, porque el problema de la empresa española son fundamentalmente 2. En primer lugar, el tamaño de la empresa pequeña es pyme o micropyme, y eso no puede seguir siendo así. Tenemos que ser empresas más fuertes y más resistentes. Y en segundo lugar, que es otro tema también a tratar, que es la digitalización, donde yo creo que vamos a avanzar mucho en este tiempo, pero que todavía hay un largo camino que recorrer. Y aquí en este programa también hay ayuda a la digitalización y a la conectividad, que los concesionarios de ahí vamos a tener presupuestos para poder trabajar en esa línea de futuro que tenemos tan clara desde nuestra patronal. Gerardo, hablabas, nosotros además, esto es algo que tal vez uno no piensa tanto cuando piensa en el sector automoción desde fuera. En la anterior crisis que trabajamos en el concurso de Delphi, efectivamente nos dimos cuenta de la importancia también de la fabricación de componentes para el sector de la automoción y todas esas familias que luego viven de eso. Hablabas de medidas del gobierno que dentro de lo que cabe van a poner las cosas un poquito más fáciles, o deberían, gracias a Dios. Pero tú, que estás muy rodeado de muchos concesionarios, además recibirás muchas llamadas con todas las preocupaciones y un poco eres el que recopila todas esas preocupaciones, ¿qué consejos podrías dar tal vez a algunos, hasta uno ya, que es, oye, considerad ciertas alianzas, por ejemplo, que podíais no considerar antes, pero qué consejos consideras que tendrían que tener en cuenta los concesionarios a nivel empresa, para que les vaya un poquito mejor pese a todas las dificultades?
sea, ¿qué crees que va a marcar la diferencia entre el que haga unas ciertas cosas y el que no las haga? Yo creo que la diferencia en las redes de concesionarios lo va a marcar la diferenciación. Es decir, tenemos que saber muy bien quién somos y cuáles son nuestras ventajas competitivas, que no todo, seguro que no todos serán ventajas competitivas, pero las tenemos y muy definidas. ¿A qué me refiero? El concesionario siempre hemos sido muy de, oye, esta es la tarta que tenemos y vamos a intentar pelearnos entre nosotros. Y desde la patronal nosotros decimos, no, esta no es la tarta que tenemos. Hoy el 51% de la postventa, y eso es un hito que el año pasado conseguimos, el 51% de la postventa es postventa oficial y el 49% es postventa no oficial, es decir, no marquista. Bueno, trabajemos en conseguir, en morder una parte de ese 49% que hoy el cliente decide que a partir de un determinado año el coche ya no lo lleva al servicio oficial. Ahí tenemos una parte de tarta donde podemos morder. En segundo lugar, la especialización, es decir, hoy en día los vehículos tienen una tecnología tal que tenemos que tener claro que la formación y la especialización es fundamental, y ahí tenemos que recorrer un camino más largo, pero por una sencilla razón, porque dentro de poco el cliente que tenga un coche no va a querer llevarlo a un sitio donde no sepa que el tratamiento va a ser 100% de calidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir montados en coches autónomos más pronto que tarde. Hay 5 niveles de autonomía, como sabéis, y bueno, el camino se está recorriendo en función de la legislación, muy importante también, cuidado, la legislación está yendo un poco por detrás de estos coches, pero en el futuro cada día más tendremos vehículos que efectivamente nos harán los viajes más llevaderos, y aquí volvemos a lo mismo. ¿Serán todos autónomos? Seguro que no, pero que habrá vehículos autónomos, seguro que lo habrá. Pues ahí es donde las redes de concesionarios tenemos que tener clara nuestra fuerza, nuestra ventaja competitiva y pelear por ella. Y también un poquito otro consejo, nosotros vamos siempre a salir del regazo de las marcas. Y nosotros no tenemos ninguna guerra con ninguna marca, al revés, somos socios y somos aliados, pero somos empresarios. Eso es, pero somos empresarios. Como somos empresarios, lo estamos viviendo. Claro, tenemos que tomar decisiones propias, aunque a veces cuesta, el fabricante nos asesora, el fabricante nos ayuda, hay temas que son efectivamente del fabricante, pero una vez que yo tengo los rótulos como usted quiere y el coche que usted me proporciona, yo tengo que tomar mis propias decisiones empresariales para poder tener futuro, y en algunos casos no está ocurriendo. En algún caso incluso las marcas deberían tener un cierto cuidado, porque parece que casi administran al concesionario, es decir, que dan una serie de pautas que les encasillan tanto lo que tienen que hacer, que a veces incluso si luego hay algún problema, las marcas también tendrían que pensar en su responsabilidad de haber marcado todas las directrices. Pero además, a veces el concesionario dice, oiga, ¿y por qué el ejecutivo de la marca piensa que es mejor que yo? ¿Por qué su decisión es mejor que la mía? Cuidado, insisto, en decisiones que no son propias de marca. Es decir, yo entiendo que si una marca decide sacar un modelo en España o no, es una decisión de marca, pero una vez que yo tengo un concesionario y cumplo todos los estándares de la marca, ¿por qué la marca tiene que monitorizar todo? No tiene ningún sentido, y además es ineficiente, porque España es muy grande, muy variada, los territorios son muy diferentes, y ahí es donde los buenos concesionarios, ¿sabéis cuáles son? El buen concesionario es el que está con la marca, va de la mano de la marca, pero no le dice que sí a todo a la marca. Mira, es curioso porque nosotros tenemos algún cliente que tiene concesionarios de distintas marcas y nos dicen la diferencia increíble que existe, y la notamos nosotros cuando tratamos con ellos, entre una marca y otra marca. Hay marcas mucho más flexibles que otras, pero efectivamente un concesionario no deja de ser algo muy parecido a una franquicia, y dentro de ese sistema en el que te tienes que adecuar a unos estándares que por supuesto se han de respetar y que da la marca, quien finalmente vende el vehículo es el empresario y con sus vendedores de los concesionarios. Nosotros estamos trabajando mucho en muchas recuperaciones de concesionarios, recuperaciones, reestructuraciones, y vemos que comparativamente con otro tipo de empresas que no son concesionarios, hay que tener una sensibilidad muy especial con la marca, porque al final la marca no estamos enfrentados a la marca. La marca es socio, es un socio, un socio del taller, es un socio concesionario. No, y también muchas veces la marca, claro, frente a otros sectores en los que la financiación viene muy de los bancos, claro, aquí viene de la mano de la marca con las financieras muchas veces de la propia marca, ¿no? Entonces, que es verdad que la relación es un poco especial de este sector, sí, por esa dependencia también no solo de la marca y de las directrices, sino
de la financiación, o sea... Bueno, pero también ves porque en algunos casos no puedes salir de ese bucle, es decir, es que aunque tú tuvieras la financiación en otro sitio, en algunos casos no la podrías conseguir. Nosotros somos negocios donde efectivamente somos socios de la marca, está clarísimo, mucho más que en otros negocios, pero tenemos que tener cierto ámbito de actuación. Papeles como el vuestro son fundamentales en reestructuraciones, digo porque, como digo, venimos de empresas familiares que nos hemos convertido en empresas grandes y a veces vuestro papel de mediador, entre comillas, para que la marca entienda que la realidad es otra, que ya no es una familia y a lo mejor se ha quedado uno de los hijos con el negocio, que ese hijo quiere tener una estructura más profesional. Figuras como la vuestra a veces son fundamentales, porque es una visión donde le decía al fabricante, oye, entiende esto, pero también se lo decía al concesionario, que algunas veces estamos con la burrera y solo vemos lo que queremos ver. Entonces, por eso digo que papeles de despacho como el vuestro, la reestructuración y sobre todo en el crecimiento, porque yo he visto situaciones en las que habéis intervenido despachos como el vuestro y luego la empresa ha crecido a lo bestia. ¿Por qué? Porque se ha quitado ataduras que vosotros habéis sabido quitarle y que además el fabricante ha admitido. Muchas veces. Ataduras y pasivo. Fíjate, ha habido una empresa muy potente, uno de los concesionarios últimos que hemos refinanciado vino con 18 millones de euros de pasivo, que se los debía a la finance de turno de la marca. Y después de la reestructuración... el pasivo total eran bastante más. Era bastante más. O sea, eso era lo que tenían con la marca, pero... Eso es lo que tenían con la marca, claro. Era mucho más. Eran más de 30 millones de ¿Cuántos coches vendían? Pues no sé ahora mismo cuántos coches vendía, la verdad. Lo que sí que sé es que era un concesionario... No es un concesionario muy grande. Vale. No es un concesionario muy grande. Entonces 18 millones es mucho. Era mucho porque no es un concesionario muy grande, además están en una provincia que no es especialmente grande, en fin, era una situación y efectivamente esto venía de una empresa familiar. Y te das cuenta lo difícil que es hablar con la marca hasta que todos acabamos entendiendo que estamos en el mismo barco. Efectivamente. Que el concesionario, la marca, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que adoptar ese papel un poco de socios, que no somos contrarios la marca y el concesionario. Yo creo que parte del éxito que ha tenido Faconauto en los últimos tiempos, y yo lo voy viendo, es que los concesionarios a vosotros también os están empezando a ver como un socio más. Claro, el tener, no todas las patronales es algo a lo que acudes y con lo que estás cómodo. Yo creo que vuestra involucración ha sido pues muy potente. Y yo creo firmemente que el papel de los abogados solamente va a ser determinante y esencial en el momento en el que las empresas, en este caso los concesionarios, nos perciban como un socio más. Como alguien que les acompaña en ese camino. Pero fijaos una cosa, hay pocos abogados en España a los que se relacione con el automóvil directamente, muy pocos. O sea, ahí hay un camino que recorrer de situarse como especialista en el automóvil, que es un sector un poco diferente. Son contratos de adhesión, son contratos que no se negocian entre comillas, con lo cual estar involucrado en el automóvil, yo creo que hay un campo, hay muy pocos abogados involucrados en ese campo. Y si encima lo mezclas con la parte fiscal, que es fundamental, porque vuelvo a lo mismo, empresas familiares que no tienen una estructura de deuda razonable y de pronto lo de corto lo tienen en largo, lo de largo lo tienen en corto y te das cuenta que a lo mejor no tienen demasiada deuda, pero no la tienen colocada como deben de estar, y cuando llega a despachos como el vuestro sitúan a la empresa en el lugar adecuado. También, ¿qué ha ocurrido? En las empresas familiares, pues oye, mi hijo, al negocio, pero es bueno. No es bueno, porque normalmente, y esto que voy a decir es muy impopular, pero es que es la realidad. El bueno estudiaba y se iba a un despacho prestigioso o a trabajar a Londres. El que no estudiaba se quedaba en el negocio del padre. Con lo cual al final dice, oye, ostras, es que estamos dejando a los peores, entre comillas. Luego hay algunos que no han estudiado y han sido fenomenales, o sea, y son unos empresarios de categoría. Absolutamente. Pero bueno, hoy ¿cuál es la decisión del concesionario? Si tengo un hijo buenísimo y súper preparado, entra al concesionario, y si no, es que lo busco fuera, porque hoy ya no jugamos mucho. Antes eran negocios más pequeños, hoy estamos hablando de que un concesionario puede tener 300 empleados y son 300 familias las que vienen al concesionario. No nos podemos jugar, con lo cual, ¿qué miras dentro de tu hijo si hay alguno? Y si no, lo tienes que hacer fuera, como empresas profesionales que somos. En todo este tema hay un campo de trabajo en el cual además os animo, porque es verdad que gente como vosotros, gente joven y gente además que conoce el sector, si habéis puesto una patita, hay que ponerla dos. En la profesionalización, al final es un sector que tú lo describías muy bien, ha pasado de ser muy familiar
a ser todavía familiar, pero tener esa necesidad de profesionalizarse. Y para profesionalizarse, aunque como vienes de ese punto familiar, al principio te da cosa pedir ayuda fuera, porque lo has estado haciendo tú solo, lo ha estado haciendo la familia y ha funcionado, o sea, pero en el momento en el que estamos con todas las dificultades sí que es necesario el buscar esos apoyos fuera para, oye, nosotros también lo hacemos en nuestro negocio, pero es, yo creo que todavía más importante en el concesionario. No es necesario, es clave. De, oye, yo de esto no sé, porque tal vez ni me lo planteo, o tal vez creo que esta opción me suena fatal, y luego te la explica un abogado y dices, pues yo quiero eso, porque es esto, o sea, no para nada coincide con lo que yo pensaba que eso era. Entonces, hay mucho prejuicio, que también es normal, pero oye, si hay opciones para quitarse deuda, para refinanciar, si hay algo enquistado, normalmente cuando las partes hablan, no sé, hay un punto, esto es como cuando acudes a una terapia de pareja, pues oye, hay veces que por poner un tercero que hay media, funciona. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a esas cosas. Cuando las partes ya es un no, porque no, o porque se han enfadado, porque también hay una relación... Yo he visto procesos de reestructuración familiar, además en los últimos años, porque es verdad que cuando estás en Faconauto te consultan casi todo, donde la entrada de mediadoras como vosotros han solucionado el problema, pero problemas súper enquistados. Teniendo en cuenta lo que decías antes, el presidente del despacho en el que trabajábamos antes, un despacho muy grande, decía que a las empresas familiares les recomendaba que dejaran de serlo. Yo la verdad es que he visto empresas familiares que funcionan muy bien, sí. y bueno, creo que entiendo perfectamente el punto de lo que dices, entiendo perfectamente el punto del pero fíjate, pero hay una matización a esa afirmación. Las empresas grandes tienen que funcionar también como las familiares, sobre todo en la relación con la gente. O sea, nosotros en Faconauto lo primero que intentamos es tener una relación humana. Nosotros no somos una patronal de empresarios donde lo único que nos guía es el beneficio. Por supuesto que nuestras empresas tienen que ser rentables, pero la parte humana, la parte de pelear por nuestra gente, para nosotros es fundamental. Y eso, en las empresas que empezamos a ser grandes, nunca debemos perderlo. Quizás ya tengas tanta gente que no sepa el nombre de todos, pero tienes que saber si alguien tiene un problema, si no lo tiene. Y ahora se ha demostrado mucho en la negociación de los ERTE. Los concesionarios hemos sacado los ERTE con nuestra gente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo ese componente humano que en la empresa española no puede perder de ninguna de las maneras. Hay una visión a largo plazo. Es que el componente humano es la seguridad del largo plazo. En cuanto que tú y hay ciertos sectores en los que el negocio son claramente, bueno, en este caso está el coche o el vehículo, que es lo que se vende, sí, pero es el equipo, y sin ese equipo... Es que el equipo en casi todo. Yo cuando me decís cuál es el éxito de Faconauto en estos últimos 3 años, que hemos tenido un equipo sobresaliente. O sea, para mí de verdad es la clave, que yo he llegado a Faconauto y me he encontrado, y cuando no lo he tenido, lo he buscado, un equipo sobresaliente, un equipo orgulloso de representar a quien representamos, un equipo sin complejos. Daros cuenta que tenemos al lado a los grandes fabricantes, y nosotros hoy no somos una patronal menos representativa que la de los fabricantes, con lo cual, sin complejos, con un buen equipo y sabiendo lo que tienes que hacer, yo creo que al final son las claves de un concesionario, de un despacho de abogados o de una clínica, empresa. Es decir, o de una empresa, que todo el mundo se sienta responsable y copartícipe de los logros. El otro día cuando firmamos esto en Moncloa, pues a mí me llamaron muchos concesionarios, pero me llamó mucha gente, empleados de concesionarios, contentos, satisfechos y orgullosos. Y de verdad, creedme, me da más alegría cuando me llama un vendedor y me dice, oye, Gerardo, qué bien, nos vamos a echar de vender, que cuando me llama un concesionario. Te creemos. Pues aquí hay una cuestión que es muy importante. Si estás comprometido con el medio ambiente y estás comprometido con los puestos de trabajo, estás comprometido con el sector de la automoción. Yo lo he dicho siempre. Es decir, es tantísimo lo que mueve que cualquier declaración política desafortunada, la incertidumbre que crean, pero ojo, si verdaderamente cuando hablábamos de la transición ecológica, ¿qué mejor transición ecológica que animar a la gente a que cambie un coche viejo por un coche nuevo? Eso limpia, eso limpia muchísimo. ¿Qué mejor decisión para el empleo que ayudar a empresas como concesionarios de coches que emplean a tantísimas personas, tanto de forma directa, como decíamos? Yo he dicho 2 millones y me has dicho que son más de 2 millones. Son 500.000 en directo y 2 millones entre directos e indirectos. 2 millones entre directos e indirectos. Entonces, si no se hace caso a todo esto, yo creo que es clave, como has dicho, el que los abogados estemos presentes para regular reestructuraciones, refinanciaciones, la fiscalidad. Yo estoy muy orgulloso y muy contento de poder estar directamente con la patronal, viendo y aprendiendo mucho. Yo sinceramente, y esto quizá no te guste oírlo,
no, o sea, no estaba nada seguro de que ibais a conseguir lo que... O sea, yo lo hablaba con José, con mi socio, y decía, ¿por qué siguen empeñados en conseguir esto si no van a poder? Ha sido, es verdad, ha sido verdad. la idea generalizada, pero es que nosotros somos de los que cuando decimos que metemos la cabeza por ahí la metemos. No, no, mira, Pero Mira que nosotros somos del nada es imposible, ¿eh? No, no, Sí, no, pero, y nosotros, pero ya estábamos pero mira, rindiéndonos yo cuando en llegué esto. a Faconauto intenté que calara que nuestro diálogo tenía que ser constructivo, tenía que ser amable, ahora eso sí, inflexible en la defensa de nuestros asociados, de nuestros concesionarios. El gobierno no ha entendido. yo creo que más que inflexibilidad es que tenían las ideas claras. Sí, no, sí, es cierto. Yo creo que sí, que las tenemos claras, pero además que los concesionarios se han unido. Cuando hablábamos de este plan de ayuda, efectivamente nadie daba un duro, pero muchos concesionarios dicen, bueno, vale, seguí. Bueno, pues ya está encima de la mesa. Ya, no, increíble. Ya hemos empezado a notar la visita a las exposiciones, ya hay otra alegría, y el automóvil cuando empieza a dar buenas noticias normalmente tira del resto de sectores, con lo cual yo creo que no es una buena noticia para el automóvil, sino que es una buena noticia para todos los sectores, que este sector, tras todo del resto, puede dar buenas noticias. Lo que habéis conseguido, lo que ha conseguido Faconauto es bueno para España. Efectivamente. Y para los españoles. Yo estoy totalmente convencido, porque además te digo una cosa, la recuperación económica va a venir de microdecisiones. No pensemos que las decisiones económicas las va a dar el gobierno, ni la oposición, ni no. Nada. Va a ser las microdecisiones que tomemos cada consumidor y cada empresa, primero de mantener el empleo, segundo de que el que pueda consumir consuma, va a hacer que la situación sea más grave o menos grave, con lo cual yo creo que nosotros como concesionario y como sector hemos tomado la mejor decisión, que es mantener la calma y el empleo. A partir de ahí lo tienen que hacer el resto. Es verdad que el resto no están tan contentos, bueno, pues hay que seguir peleando. Yo animo al turismo, por ejemplo, que son una asociación hermana con el que tenemos una magnífica relación, que sigan peleando. O sea, hay que seguir peleando para hacer llevar al gobierno y al resto de partidos, porque nosotros para este plan no hemos hablado con el Partido Socialista, con el gobierno, hemos hablado con todo y cada uno del espectro político, pero te hablo con todo y cada uno para que apoyaran, con lo cual cuando el gobierno ve que tiene a todo el resto de partidos a favor de un plan del automóvil, pues oye, pues también es que no es... Entonces yo cuando agradezco al gobierno, agradezco al resto de partidos, porque ha sido unánime, todos han pensado que era necesario. Yo la verdad es que tengo mucha fe en el sector de automoción. Creo que es indiscutible que la economía de la nación española es la suma de la economía de cada empresario, empresa pequeña, empresa grande, de cada trabajador. Totalmente. De ese trabajador que cobra un sueldo y paga una seguridad social y que se va al supermercado y paga el IVA de lo que se está comprando. O sea, la economía es todo eso. La economía, como decías, son micro decisiones. Y de ahí sale lo que tenemos. Por eso hay que cuidar tantísimo, en este caso, a cada concesionario, y creo que estáis haciendo un trabajo que a mí personalmente, como ya no digo como abogado, como español, aficionado al mundo de automoción y asesor de muchos concesionarios y talleres, bueno, pues me hace sentir muy orgulloso y muy agradecido. Yo creo que España lo gobierna el gobierno, el presidente del gobierno con sus ministros, pero lo gobernamos también cada uno de los españoles que estamos comprometidos con el sector, en este caso con el de la automoción, que no se puede quedar atrás y no lo podemos permitir. La patronal está haciendo cosas que yo considero que eran increíbles y creo que ahora los abogados ya lo veníamos haciendo, pero ahora más que nunca tenemos que hacer lo que decías, ¿no? Si hemos metido una patita en unos cuantos, hay que meter la segunda. Vosotros tenéis la responsabilidad de ayudarnos porque necesitamos ayuda. O sea, es decir, no podemos hacer las cosas que hacemos solos. Cuando nosotros peleamos por una ley, necesitamos abogados que nos asesoran y le dicen hasta dónde podemos llegar y dónde no. Cuando hablamos de reestructuraciones empresariales necesitamos asesoramiento, con lo cual yo de verdad os animo a que deis ese paso, primero porque hay un hueco en el mercado, os lo digo claramente, pero segundo porque es verdad que las redes concesionarias cada vez necesitamos más apoyo como el vuestro, especializado, sereno, firme y ya os digo, y un poco en algunos casos de mediación, bien en la familia o bien entre el concesionario y el fabricante, con lo cual nuestro apoyo también a vosotros, nuestra ayuda en todo lo que la podáis necesitar y nuestro ánimo, porque pienso que vienen momentos complicados para la economía española, que todos y cada uno de nosotros cuando nos levantemos por la mañana tenemos que decir, bueno, como decía ese, ¿yo qué puedo hacer por mi país? Es fundamental. Este programa que hemos querido llamar La crisis no es una opción, tiene como finalidad no eludir algo que... No hemos dicho la palabra crisis, yo creo, en todo este rato. Fíjate, es una buena señal. Es una buena señal, porque es verdad que existe una emergencia sanitaria, es verdad que existe una emergencia económica, no se puede eludir todo esto, pero creo que, lo decíamos en algún otro café, que es un poco, sin sonar cursi, como la felicidad, tiene un poquito también de actitud.
Y creo que si queremos evitar este problema, una de las cosas fundamentales es creernos que quienes gobiernan todo esto somos nosotros, los empresarios, apoyados por, en vuestro caso, pues por la patronal, en el caso de los concesionarios, es decir, por la patronal, y por abogados y financieros que tienen que convertirse no en esas personas a las que consultamos cuando hay un problema, sino en verdaderos socios que nos acompañan en el camino. En este café contigo pues hemos visto muchas cosas, no sé si quieres hacer alguna conclusión. No, solamente decirte que es cierto lo que dices, pero cuando surgió este problema, nosotros me acuerdo que Raúl de Comunicación me dijo: Gerardo, hay que hacer un vídeo para trasladar a los concesionarios cuál es nuestra visión. Ese vídeo no lo han visto solo los concesionarios, ese vídeo habrá tenido 200.000 reproducciones, es decir, lo ha visto muchísima gente. ¿Por qué? Porque era una visión positiva. Señores, tenemos un problema, ya no lo podemos evitar, vamos a pelear todos juntos para salir de este problema. Ya os digo, yo creo que ha sido el inicio de que la recuperación en este sector sea mucho más llevadera quizá que en el resto, con lo cual creo que el liderazgo de las organizaciones empresariales es fundamental para salir adelante. Totalmente. Yo creo que los grandes problemas de las empresas suelen ser el mismo repetido y lo que tenemos que hacer es entre todos entenderlo. Probablemente por eso todo lo que has comentado en este café no sea de utilidad solo para los concesionarios, sino para muchísimas empresas que, como decía, pues componen el tejido empresarial y por lo tanto la economía de Para los España. españoles que no sepan cómo ayudar a España y estén pensando si se compran un coche o no, pues que efectivamente se lo compren, porque así están ayudando mejor a España. momento que este, yo te digo a ti que no van a encontrar. Eso es, ¿No? eso es. Gerardo, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Nos ha encantado. A vosotros igualmente. Y de verdad que ha sido un placer. También agradecer a Raúl Morales su apoyo en todo esto y bueno, pues nada más. A vuestra Nosotros disposición. Lo mismo digo.